silencio, sabré, podemos arrancar el estudio de hoy. Escuche las oraciones de algunos. Señor, si me dan ese empleo, te aseguro que seré fiel en mis diezmos. Mejor aún, no voy a depositarte el 10%. En los primeros meses voy a colocar el 20%. Dijo la otra señora, y que estaba angustiada por su hijo en rebelión: Dios, te prometo que si mi hijo vuelve al hogar y cambia su actitud, nunca más volveré a acostarme con ese hombre. Y por supuesto, ese hombre no era su esposo. Sin pasar por alto, desde luego, los cientos de promesas y ayunos que algunos jóvenes hacen cuando la chica, su menstruación se retrasa. Prometen tantas cosas a Dios. Y no sé por qué algunos están sonriendo. Quizás esto es muy frecuente. Luego, cuando la menstruación vuelve, pues también ellos vuelven a lo mismo. Cuando escucho ese tipo de oraciones, yo digo, Dios debe ser un gran hombre de negocios. Mire, aflige a algunos que no tienen trabajo o que sus salarios van mal, para que cuando estos vienen, las finanzas de las iglesias mejoren. También permite que algunos hijos caigan en rebelión para corregir la inmoralidad de sus padres. Y sin dejar de mencionar, debe tener un departamento de ginecología enorme. Porque imagine cuántos chicos y chicas haciendo cálculos con las menstruaciones retrasadas. Pero es necesario, se justifica que haya un departamento tan grande. De otra manera, los jóvenes nunca tomarían conciencia respecto al sexo. Bueno, ahora me pregunto, ¿cómo es posible que la gente haga ese tipo de oraciones y conciban un Dios de esa naturaleza? Yo diría en mis propias palabras, significa que su Dios es un Dios sobornable. Porque a algunos se nos ocurre que podemos sacarle tratos o negocios a Dios. Aún cuando algunos temo que pueden estar pensando, predicador, no sé por qué usted lo pone de esa manera. En realidad, a mí me ha funcionado hacerle promesas, tratos o pactos con Dios. Claro, no han sido tan absurdos. Han sido un poco más sobrios, pero me ha funcionado. Bueno, si a usted le ha funcionado y yo no he hecho bien al pintar dicha práctica como una práctica antibíblica, es mejor que vayamos a la Escritura y que con la historia que hoy vamos a estudiar podamos descubrir el asunto. Y si usted concluye que ese tipo de prácticas son acertadas o son aprobadas por la Biblia, pues yo le sugeriría, sígalas practicando. Y si usted descubre que van en contra del espíritu bíblico, pues entonces Dios le va a guiar qué es lo que usted debe hacer. Esto y más en el sermón de hoy titulado Cuidado con los votos a la ligera. Y entienda votos como tratos, pactos o promesas. Cuidado con hacer promesas a la ligera. Jueces capítulo 11, vamos al verso 30, y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia. Jueces capítulo 11, vamos al verso 30. El sermón de hoy, cuidado con hacer votos a la ligera. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 30. Y Jefté hizo voto a Dios, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová,
y lo ofreceré en holocausto. Voy a leer de nuevo los 2 versos, pero voy a parafrasear, quitar, poner cosas, no con el afán de transgredir el espíritu bíblico, sino más bien de interpretar el espíritu bíblico. Dice verso 30, y Jefté hizo promesas, hizo un trato con Dios, y le dijo, si entregas a los amonitas, cualquiera que salga de las puertas de mi casa, cuando yo vuelva victorioso, te lo entrego. Ahora, desde luego, si yo regreso derrotado, yo no te entrego nada. Y aunque no dice eso ahí, les pregunto, ¿hago mal con interpretarlo así? No, ¿verdad? Eso es en realidad. Él está diciendo, si yo vengo victorioso, te entrego a cualquiera. Esto por oposición o del lado contrario, si yo vuelvo derrotado, yo no te entrego nada, porque si tú cumples tu parte, yo cumplo la mía. Vaya desfachatez, desde donde yo lo veo. Un mortal poniéndole condiciones a Dios. Un mortal haciendo tratos con Dios. Desfachatez, abuso, aberración. Usted concluya mientras estudiamos todo el pasaje. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor habla a nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Para quienes desconocen la historia, la voy a narrar brevemente, pero advierto, es tan breve que usted va a cometer un grave error si usted hace caso de mi narración sin regresar a casa y cotejarla. Usted debe leer versículo por versículo todo el pasaje. Yo estoy aquí como un predicador, no como un lector de la Biblia, porque eso usted lo puede hacer en su casa. Entonces, el predicador tiene que sazonar la historia, pongo, quito palabras, asuntos que usted debe revisarlos. Así es que por favor no lo olvide. Debe corroborar toda esta historia. Los amonitas estaban apostados para invasión. Una vez más, Jefté era un hombre de guerra, valiente, rodeado de mercenarios. Lo vimos media semana o el domingo anterior. Aún con todo y ello, la derrota era inminente, porque aunque estuviera rodeado de hombres valientes y acostumbrados a la guerra, eran muchos. Si no sucedía un milagro, Jefté estaba perdido. Ahí fue donde tuvo la brillante pero tonta idea, muy usual en las religiones paganas, en las naciones vecinas. Esas naciones, cada vez que querían canjear un favor de sus dioses, les llevaban grandes ofrendas. De esa manera pensaban, los dioses van a estar muy congraciados conmigo, me van a favorecer y voy a obtener lo que busco, así es que les voy a llevar grandes ofrendas. Y fue como se le ocurrió hacer este trato con Dios, diciendo, yo voy a entregarte al que salga de mi casa en holocausto, pero me das la victoria. La Biblia no es un libro de cuentos, en donde todos terminan con un final maravilloso. La Biblia es un libro que desnuda a sus héroes y cuando aparecen en sus virtudes los aplaude, pero cuando hacen errores desnuda su condición. El único protagonista es Jesús. No es importante que ellos aparezcan como héroes. Y este es otro de esos ejemplos, porque Jefté, cuando regresa, quien sale de su casa es no su hija, es su única hija. No hay más registro del por qué concibió únicamente esta chica, pero era su única hija. Y de forma irresponsable, y diría yo casi con barbarie,
culpa a la niña y le dice: ay, hija mía, has abatido mi alma al salir a mi encuentro. Yo le pregunto a Jefté, ¿cómo se te ocurre? Si cualquier padre, especialmente en el mundo que vivimos, estaría feliz con que uno de sus hijos sale a recibirle. Algunos llegan a sus casas, hacen ruido con el vehículo, tocan la puerta, van con las compras de la comida de ellos, y ellos acostados en el sillón no hacen ni un esfuerzo por ir. Está todo lo contrario, sale corriendo. Y él, en forma tonta, irresponsable, le dice: has angustiado mi alma. Si yo estoy en la historia, le digo: deja de boberías. El que ha angustiado su alma eres tú mismo, no tu hija. Curiosamente, la niña aceptó la promesa que hizo Jefté a Dios, y la promesa era: quien salga primero lo ofreceré en holocausto. Los historiadores todavía debaten si se trata de un sacrificio humano o de que la chica no iba a conocer varón, no iba a casarse. En realidad, si ella no se casaba, era una tragedia enorme, porque recordarán que la costumbre hebrea es que las mujeres cumplían la plenitud femenina siendo mamás. De ahí que si ella no podía concebir, era una tragedia terrible. Otros dicen: no trate de defender a Jefté. Esto era un sacrificio humano. Él estaba tan embelesado con las naciones vecinas que aun cuando tenía temor de Dios, no conocía nada sobre las leyes del Señor, y por eso hizo estas boberías. Yo no voy a ocupar tiempo para tratar de sacar una conclusión, y si usted dice: predicador, pero ¿qué piensa usted? ¿De qué se trató? ¿Era sacrificio humano o es que solamente ella no se casó? Yo respondo: ¿por qué importa? Haya sido un sacrificio humano, lo cual hubiese sido una blasfemia, o haya sido entregar a su hija para servicios religiosos y de esa forma no casarse, también es una torpeza. Entonces, a lo que debo darle rienda es a la torpeza de Jefté, no qué tipo de sacrificio fue. Es más, reza la historia que la niña dijo: está bien, pero déjame llorar, endechar mi tristeza. Endechar significa lamentar. Y deja que mis amigas me acompañen algún tiempo para que lamenten conmigo. Dicen algunos que aquí es donde surgieron las plañideras. Plañideras son aquellas mujeres que se contratan para llorar a los muertos en un funeral. No sé si en la ciudad alguien haga semejante tontería, pero mi papá me cuenta que en los pueblos, tiempo atrás, algunas familias contrataban plañideras. Después, con el tiempo, eran las que repetían algunas oraciones y cosas así. Y yo le pregunto: papá, pero ¿para qué hacían eso? Si todos los vivos lloran a sus muertos. Él sonrió y me dijo: no, algunos están felices cuando se mueren. Entonces, para guardar apariencias, contratan plañideras, llevan a estas señoras al funeral, están gritando, haciendo un escándalo sobre el cadáver, y los familiares con una lágrima falsa y todas las apariencias cubiertas. Así es como surgieron las plañideras. Y dicen que parte de los orígenes es en la historia de Jefté, por las amigas que acompañaron a la niña a llorar su desgracia. Bueno, hasta ahí la historia. Yo les dije antes, ¿qué importa si es sacrificio o es que no se casó? En ambos casos, finalmente, es un terrible sacrificio. Más bien, la pregunta que creo debemos responder es si hacer votos, tratos, promesas o pactos es una práctica bíblica o no.
Eso es lo que deberíamos responder. Y tengo cuando menos 3 pasajes que no los voy a leer por cuestión tiempo. Bueno, creo que ahora sí he ganado tiempo. Levíticos 27. Si prefiere leerlo aquí en la pantalla, ¿la tenés en la pantalla, Efraín? Entonces mejor leámoslo en la pantalla y ganamos tiempo. Pero les recomiendo que en casa corroboren todo el pasaje. Yo voy a ir apenas con unos cuantos versos. Capítulo 27, verso 1 de Levítico, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas, lo estimarás así. Y dice 20 años hasta 70, habla de dinero, de plata y otras cosas más. Ahora vayan hasta Números capítulo 30. Libro de los Números, capítulo 30, dice, siempre el verso 1, habló Moisés a los príncipes de las tribus, diciendo: esto es lo que Jehová te ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Dios o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Paréntesis, ya concluimos 2 cosas. 1, si alguien quiere hacer voto especial, esa palabra especial es importante, pues hágalo. Y dice cómo. Segundo, el verso que recién leímos, si alguien hizo un voto, promesa, es mejor que lo cumpla. Y si nos vamos hasta Deuteronomio capítulo 23, Deuteronomio capítulo 23, dice, el verso 21 esta vez: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Aquí dice, mire, si usted le hizo voto al Señor, cúmplalo, porque si no es pecado. Ahora, es mejor que deje de andar haciendo eso, dice Deuteronomio. Bien, estos pasajes, al leerlos completos, cosa que usted debería hacer en casa, uno concluye varias cosas. Número 1, es una práctica antiguo testamentaria. Es propia de la cultura hebrea en honor a el templo. Habían ofrendas específicas. Significa que esta no es una práctica para el Nuevo Testamento, para nosotros. Sé que alguien puede sugerir, sí, pero puedo aplicarla, puedo ilustrarla a mi diario vivir, de acuerdo. Conclusión 1. Segunda, el sacrificio o las ofrendas que aquí habla no incluía sacrificios humanos. Y si esto es un sacrificio humano, entonces es una aberración completa lo que Jefté estaba haciendo. Aún es una aberración completa que quiera sacrificar a su hija a que ella no tenga esposo. Porque aquí yo digo, bueno, mire, si usted quiere hacer un sacrificio, hágalo usted, pero no su hija. Jefté, prométale que al regresar, si usted es victorioso, usted se va a entregar al sacrificio a Dios. Jefté, no, hasta ahí no. Pero a su hija sí quiere entregarla. Yo me estoy preguntando ahora, ¿en qué estaba pensando Jefté cuando hizo este voto? ¿Quién creyó que iba a salir a encontrarlo? Pensó que quizás eran animales, ¿verdad? Quizá su hija era la última persona que él imaginó. Y como algunos son un poco alcanzativos y tienen problemas en sus hogares, dice, estaba pensando en la esposa o en la suegra o algo así. Pues no tengo idea, pero le pregunto a Jefté, tú no tienes derecho a hablar por otras personas. Pero en fin, siguiente conclusión. El ofrecimiento de votos no es ningún sustituto de lo preestablecido. Les dije que prestaran atención a ofrenda especial. Eso significa que la orden es esta:
si usted ya ha cumplido con el decálogo, pero además de eso, usted quiere mostrar un corazón lleno de gratitud al Señor, de manera especial, de forma extra a lo que le corresponde, pues hágalo. Y dice cómo hacerlo. Y como esas tres conclusiones son de la historia, ahora sí puedo retomar el asunto y aplicarlo a mi propia historia. Y lo primero que voy a decir es, ningún intento de mi parte para agradar a Dios, queriendo sacar favores de Él, está aplaudido por el Espíritu bíblico. A no ser que mi intento de agradar a Dios esté inmerso en cumplir su voluntad. Eso es distinto. ¿De qué habla, predicador? La mejor ofrenda que usted o yo podemos traerle a Dios a este culto es nuestra voluntad en total sumisión a su voluntad. Esto en nuestra jerga significa, yo quiero agradar a Dios y por eso traigo una ofrenda. Pregunto, ¿de qué ofrenda está hablando? Bueno, estoy sirviendo. Vengo desde las 6:30 con los niños y me voy casi hasta las 12. Yo diría que es una buena ofrenda. Y cuénteme, ¿está casado? No, no le sirve. Si usted está viviendo en adulterio con esa mujer, su servicio no sustituye su obediencia. Pero predicador, es una buena ofrenda y es mejor de lo que muchos aquí hacen. Es cierto, porque esta iglesia se mueve más o menos con 200 personas, pero asisten casi 2,000. Entonces los que tienen esos horarios son el 10%, y es cierto que él hizo más que lo que hace la mayoría. Pero si usted está viviendo en desobediencia, su servicio no le cuenta como una ofrenda. Predicador, yo he puesto más dinero que toda esa gente. De acuerdo, ¿significa entonces que su ofrenda es válida porque tiene mayor cantidad? Bueno, va a ser de ayuda para ustedes. Cierto, es de ayuda para la iglesia esas ofrendas voluminosas, pero no para usted si no está en obediencia a Dios. Si no, las personas con dinero tienen el cielo ganado. Imagínense, durante la semana se acostó con su secretaria, maltrató a sus empleados, llegó a su casa, fue indiferente con sus hijos, le importa un comino lo que su esposa piense, pero esta mañana está tan animado al momento de los cantos y está ansioso para que pase la ofrenda, y en la ofrenda no puso el 10%, puso el 20%. ¿Cómo necesitamos esos hombres o esas mujeres en esta iglesia? Bueno, yo diría que quizás sí los necesitamos, pero usted no consiguió nada en el cielo. Su ofrenda no tiene valor alguna. Ahora, si usted o yo luchamos por ser fiel a nuestra pareja, luchamos por honrar a Dios en la manera de tratar al prójimo, si luchamos por los principios básicos que están inmersos en la filosofía del Evangelio de Jesucristo, y después de hacer eso, nuestro corazón todavía rebosa de gratitud y decimos, quiero hacer algo extra para mi Dios. Es más, quiero hacer un voto para mi Dios. Bienvenido. Eso es lo que dice el Espíritu bíblico. Pero que no se le ocurra ni a usted ni a mí creer que podemos obtener favores de Dios viviendo como se nos da la gana, porque le vamos a dar dinero, servicio o cualesquiera otras gestiones. Eso funciona en el gobierno, eso funciona en la empresa privada, eso es tráfico de influencias. Usted llega donde los proveedores, donde el encargado de proveeduría,
usted es un proveedor y en esta Navidad usted no le llevó una gran canasta, usted le llevó varios certificados de regalo. Y usted dice, feliz Navidad, lo quiero mucho, este es un gesto humilde. Yo diría, no sea sinvergüenza, qué humilde es el gesto. Usted quiere que las primeras licitaciones, las primeras compras del otro año se las den a usted. Y claro, el jefe de proveeduría cuando ve tantos certificados, esto es una buena empresa, mentira. Se están favoreciendo. Y todo eso es soborno. Pero así trabajan. Así trabaja este mundo. Usted y yo estamos faltos de cordura si creemos que en el cielo podemos hacer semejantes tratos. Falto de cordura es, usted está loco y yo estoy peor. La única forma de canjear, no favores, misericordia de parte de Dios para nosotros, es con un corazón contrito y humillado delante de Él, obedeciendo su palabra. Ahórrese esos pactos. Y si quiere hacerlos, bienvenido, después de cumplir su palabra. Jefté hizo varias locuras en esto. Y los que vinieron el domingo anterior recordarán que le pusimos casi una corona por sus virtudes, ahora se la quitamos. Y decimos, Jefté, parece que usted no conocía nada del Señor. Mire, usted no tiene derecho de involucrar a otros con sus inventos religiosos. Les recalco, ¿por qué no se entrega usted mismo? Y menos derecho tenía de involucrar a su hija. Y este es un buen momento para que nosotros los padres reflexionemos que tampoco tenemos derecho en querer que nuestros hijos hagan lo que se nos antoja. Pero es que yo soy el que pago, yo soy el que sé, él o ella están yendo por mal camino. Mire, también soy papá y entiendo las cosas que usted pueda decir. Yo solo soy instructor bíblico aquí, no puedo adoptar mi pasión como padre. Y como instructor bíblico tengo que decir, yo no tengo el derecho como papá de querer decidir por ellos. Dios no tiene nietos. Mis hijos tendrán que relacionarse en forma directa con Dios, o no serán sus hijos. Y por supuesto que eso rasgaría mi corazón y mi alma. De ahí que mis rodillas deben estar en el suelo a cada momento pidiendo por mis hijos, que ellos encaminen sus pies hacia el Señor y que estén cerca del Señor, y que yo no voy a decidir por ellos. Y si los ejemplos ayudan más, entre otros, señora, es triste que a usted no le guste el novio de su hija, pero no es para usted, es para ella. Pastor, usted no sabe lo que dice, es un vago, no trabaja, apenas si se baña. Usted diga todo lo que quiera. Y probablemente yo voy a estar de acuerdo con usted, porque me imagino que usted prefiere un joven educado, trabajador, que va a la universidad, que es buen siervo del Señor sobre todo, y además de eso, si usted no es muy cuerda, además quiere que tenga pisto y que sea de sociedad el hombre. Pues yo le diré, suena muy bien, pero probablemente a su hija le importan un comino varias de las cosas que usted ha dicho. Y usted y yo ya no podemos decidir por nuestros hijos que tienen edad para tener pareja. Lo que sí tenemos es nuestras rodillas para orar y con un corazón contrito y humillado pedir misericordia a Dios. No se nos ocurra querer sobornar a nuestros hijos.
Nuestros hijos parece que han sido creados con mayor astucia que la nuestra. Y cada vez que salimos con boberías de quererlos comprar o presionar, te doy o no te doy, te quito esto o no te quito esto porque esa niña no me gusta o porque esto que has decidido no me gusta, tenga cuidado. Y claro, no estoy hablando de pecados, porque si se trata de pecados, la historia es distinta. Si su hijo está viviendo con esa mujer, ya claro que usted tiene toda la razón. Y puse ese ejemplo por citar uno, pero serán 30. Y sé que los jóvenes deben estar muy felices diciendo, predicador, así sí lo vamos a aceptar como pastor. Siga diciéndoles a estos mis papás porque ellos no son cuerdos. Bueno, pues ahora voy a hablar con ustedes. Entiendo que si ya tienes edad de elegir pareja, lo cito como un ejemplo, pero podés decir que ya tenés edad para trabajar, que tenés edad para decidir qué vas a estudiar, quiénes son tus amigos. Imagino que ya no sos un adolescente, sino un joven, y que eso te da el derecho de tomar tus propias decisiones. Lo aplaudo, lo entiendo. Pero atiéndeme esto. Esta niña, aún con todo, la torpeza de su papá, ella mostró respeto. Y no sé si cumplió. Porque yo le pregunto a Jefté, ¿y por qué no le dices a Dios perdón, pero esto no lo puedo cumplir? Ya le voy a explicar después por qué. Esta joven dijo, está bien, si esa es tu decisión y se lo prometiste a Dios. Entonces podemos aprender de ella, jóvenes, que si ya tienes edad para tomar decisiones, pues entonces con humildad, con respeto, si no estás de acuerdo con tus padres, trabaja muy duro y vete de la casa. Con cariño y con respeto, diciéndole, papá, mamá, los amo, yo sigo cerca de ustedes, pero ya tengo edad para vivir yo solo y tomar mis propias decisiones. Y ya decidí que esta es mi novia, ya decidí que este es mi novio, tiene un tatuaje de medio 18 o 19 o 23, pero no importa. Esta es mi decisión. Bueno, y entonces vas a vivir solo, sola, pagas tus propios gastos y también tus propias decisiones, porque entonces muestras que sí ya tienes edad. Ahora, entre tanto sigas viviendo con tus padres, respétales. Ellos tienen el control, aunque se equivoquen mucho. Finalmente, Jefté, si ahora voy a pensar como papá y ocupo su calzado, cometí una tontería grave, prometí que iba a entregar a alguien y fue mi hija, pero Señor, yo no puedo hacer esto. Perdóneme, quíteme la vida a mí. Estoy seguro que la mayor parte de papás y mamás que estamos aquí, aun con lo malo que somos, si la vida de uno de nuestros hijos está en juego, preferimos entregar la nuestra, ¿cierto o no? Por supuesto, aún cuando somos malos. Pero este Jefté no. Este Jefté, la culpa a ella, casi lo oigo decir, ¿para qué saliste vos? Vos sos la culpable. ¿Qué es lo que temés perder, Jefté? La ayuda de Dios. A ver, los que han seguido esta historia y la anterior, ¿qué piensan Jefté temía perder? ¿Alguien quiere sugerir? Exacto. A Jefté no le importaba la vida de su hija, ni tampoco su prioridad era venir victorioso de la guerra con los amonitas. Todo lo que Jefté quería era la gobernación de Israel. Entonces, como los ancianos escucharon sus promesas,
Y resulta que ahora su hija sale, si él no respeta su palabra, él no es digno de respeto. Este no es un verdadero hombre, no puede dirigir a Israel y no va a ser él nuestro gobernador. ¿Te das cuenta, Jefté? Si hubieras sido un hombre que amaba a tu hija antes que nada, te hubieras postrado de rodillas, hubieras dicho: Señor, perdóname, quítame la vida, quíteme la gobernación, me voy, no puedo hacer más esto. Pero no te importaba tu hija. Votos absurdos, ligeros, tratos y promesas fuera de texto bíblico, tratando de manosear el evangelio para vivirlo a nuestro antojo, fuera de orden. Usted y yo debemos decidir cómo vamos a vivir nuestra vida evangélica. Y mi humilde consejo es: hágalo alrededor de lo que la Biblia enseña. De hecho, hay un pasaje que quiero relacionar de nuestro Señor Jesús, el protagonista, en donde hubo un momento en que tampoco deseaba cumplir la voluntad de su Padre. Sé que algunos me están viendo así, ¿qué? Sí, hubo un momento en que Jesús deseó no obedecer. Pastor, eso suena a blasfemia, se los voy a demostrar. En el huerto, recuerdan que fue en oración y le dijo: Padre, ¿habrá manera de que yo beba, que pase esta copa sin que yo la beba? En español eso significa: papá, estoy afligido. ¿Habrá manera de que yo no obedezca esto y que a la vez cumpla con el plan que tienes para mí? ¿Y recuerdan qué fue lo que Dios contestó? ¿Alguien recuerda? No respondió nada. Jesús insistió por una segunda vez. Y después de eso Jesús dijo: resuelto. Dios dice que yo debo obedecer. Una vez más queda palpado que aún el Hijo de Dios nos dio el ejemplo que la obediencia al Padre es la única forma de agradar al Padre. Y un corazón contrito y humillado, su Biblia dice que Dios no la rechaza. El problema es que algunos no queremos perseverar en lo que la Biblia enseña. Queremos vivir a nuestro antojo. Y cuando digo perseverar, lo ilustro con aquel hombre en la época antigua que llegó hasta donde el médico sin tecnología alguna y le dice: mire, estoy padeciendo mucho de dolores en mi cuerpo. Y el médico dijo: bueno, debe recostarse, voy a practicar algunas cosas con sus huesos, voy a tratar de colocarlos en la posición. Cuando terminó, le dijo: usted va a regresar cada día y va a empujar esta piedra cada día durante 3 meses, mañana y tarde. Entonces el hombre sabía que era la receta y cumplió fielmente, pero el segundo mes estaba totalmente frustrado y vino donde el médico y dijo: mire, yo siento que esto o es una farsa o hay un error de su parte. El médico preguntó: ¿por qué? Es que no he podido mover esa piedra. Y el médico, sonriendo, le dijo: ¿y quién le dijo que usted tenía que mover la piedra? Usted me dijo que yo tenía que venir y empujarla. Sí, pero yo nunca esperé que usted iba a mover esa piedra. Humanamente es imposible. ¿Y entonces para qué me dice que la empuje? Porque de esa manera su cuerpo hace presión sobre su columna, los músculos dejan la contracción actual, regresan a su posición normal y poco a poco, con perseverancia, su cuerpo va a ir tomando la manera correcta. De hecho, dijo el médico, estírese ahora sin ayuda mía. Y el hombre lo hizo. ¿Hay dolor? No. Bueno,
La receta está funcionando. De igual forma sucede con el Evangelio. Hay muchas personas que creen en lo instantáneo y que con venir a un culto sus vidas van a ser nuevas. Dios puede obrar esos milagros, pero por lo que yo leo en la Escritura, es un estilo de vida diario, en donde la lectura diaria, la oración permanente, la entrega, va fortaleciendo no nuestra columna, sino nuestra alma, hasta llegar al momento en que nuestras vidas están fortalecidas. Pero esto no va a suceder si usted no decide perseverar y obedecer su palabra. Y nadie puede decidir eso por usted. Inclinen sus rostros y nos despedimos. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Y si hay personas sin Jesús, te ruego toque sus corazones. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados. 1 o 10 veces usted vino a la iglesia, pero nunca antes recibió a Jesús. No voy a invitarle a venir al frente para que le aplaudan, para que cambie religión o algo que se parezca. La invitación es para que usted empiece ese camino a